Vamos a aplicar ahora el proceso de la transformada de Laplace, pero a una derivada. Y vamos a ver que posteriormente podemos generalizar una fórmula para la enésima derivada. Empezamos primero definiendo lo siguiente. Recuerda tú, la transformada de Laplace de una función de t es igual a la integral de 0 a infinito de la función de t por e a la menos st diferencial de t. Ahora, quiero sacar entonces, por lo tanto, la transformada de la derivada de una función. Estoy poniendo cualquier derivada, o sea, f'. Entonces esto tendría que ser la integral de 0 a infinito de la derivada de una función por e a la menos st diferencial de t. Que si utilizo otra vez, ¿verdad? Si ya a mí se me ocurre poner que u sea f' de t, recuerda que en la integral por partes, u se deriva, iríamos a la segunda derivada. Entonces no nos conviene. Más bien aquí, tu u va a ser e a la menos st. Y la diferencial de u sería la misma. La derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. Entonces nos queda menos s a la menos st diferencial de t. Y entonces la diferencial de b sería lo que sobra. F' de t diferencial de t. Recuerda que como tienes la diferencial de b, debes integrar en ambos lados. Y la integral de la diferencial de b te da b. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál sería la integral de la derivada de una función? Y precisamente la integral de la derivada de una función simplemente sería la función de t. Es importante que entiendas eso. Aquí está, recuerda que en tu fórmula entonces, cuando tengo la transformada de f' de t, sería igual a u por b. Entonces sería e a la menos st por función de t, u por b, menos integral de b, f de t, diferencial de u, menos fe a la menos st diferencial de t, de 0 a infinito y evaluado de 0 a infinito. Entonces aquí simplemente sería, otra vez está arriba la exponencial negativa, la paso abajo, y sería una función de t sobre e a la st evaluada de 0 a infinito, menos la integral, menos con menos te da más s, saqué como constante, de la integral de f de t por e a la menos st diferencial de t de 0 a infinito. Entonces tú dices, recordando lo que les dije yo, si voy a evaluar el infinito, independientemente de que sea una función, abajo va a estar e a la infinito. Entonces, aunque arriba tengamos infinito, pero abajo e a la infinito es mucho más grande, por lo tanto tiende a cero la evaluación en infinito. Entonces sería 0 menos. La evaluación en 0. Esta sí no puedo eliminarla, pero dices la función evaluada en 0 sobre e a la 0. Pero e a la 0 no nos da 0, nos da 1. Y aquí me queda más s. Y date cuenta que toda esta parte que está de aquí no es más que la definición de la transformada multiplicada por s. Entonces me dice aquí s por la transformada de la función que tú pongas. Entonces, por lo tanto, me puedes decir que la transformada de Laplace de la primer derivada de la función es igual a 0 menos la función evaluada en 0, e a la 0 nos dio 1, más s por la transformada de la función. Entonces, esta va a ser la transformada de la primer derivada. ¿Sale? Para lo cual, si yo quiero la transformada de una primer derivada, vamos a obtener entonces la función evaluada en 0, o sea, es una condición inicial. Función evaluada en 0, negativa, más s por la transformada. ¿Sale? Vamos a ver qué sucede entonces si vuelvo a aplicar yo este proceso, pero para
la segunda derivada. Fíjate que aquí en la segunda derivada hubiera quedado algo así. Ahora, si quiero la transformada de la segunda derivada, pues me dice, u es la misma, pero aquí tenemos entonces que cuando yo integro la segunda derivada, he de llegar a la primera derivada. Y vuelvo a usar mi fórmula. Entonces me dice la fórmula, u por b, e a la menos st por f' de t, menos integral, evaluada de ser infinito, de b diferencial de u, de b f' de t por diferencial de u, por menos s e a la menos st diferencial de t. Ahí está. Entonces, nuevamente vuelvo a evaluar en infinito. Y en infinito otra vez me quedaría algo así, ¿verdad? La función prima de t sobre e a la st positivo. Lo pasé hacia abajo. Evaluamos de ser infinito. Menos, menos y menos. Saco un más s, menos y menos más s. De la integral de 0 a infinito de f' de t por e a la menos st diferencial de t. Ajá. Entonces, evaluando otra vez en infinito, ya sé que nos da 0 porque abajo está una exponencial, entonces sería 0 menos la función prima evaluada en 0 sobre e a la 0 más s por lo que sería la integral de 0 a infinito de f' de t, pero esto no sería más que la transformada de f' de t. Y la transformada de f' de t aquí la tengo. Entonces sería escribir otra vez menos función evaluada en 0 más s de la transformada de f de t. Entonces, si yo quiero evaluar la segunda derivada, tengo que tomar la primera derivada. Por lo tanto, me quedaría menos la función prima evaluada en 0. Es otra condición inicial. Menos s por la función evaluada en 0. La condición inicial de la función y la condición inicial de la derivada. Más por más me da más. S por s, s cuadrada de la transformada de f de t. Por lo tanto, puedes decirme entonces que la transformada de la segunda derivada de una función es igual a menos la función prima evaluada en 0 menos una s por la función evaluada en 0 más un s cuadrada de la transformada de f de t. ¿Sale? Tenemos nuestra segunda derivada. Si no te has dado cuenta cómo va a quedar, puedo volver a hacer el proceso. Pero la primera derivada, siendo transformada, me dice menos la función evaluada en 0 más s por la transformada de la función. Segunda derivada, menos f' evaluada en 0 menos s por f de 0 más s cuadrada. Observa cómo van aumentando las s. S cuadrada quiere decir que en el que sigue va a ser s cúbica. Y quiere decir que el último término será el único positivo. Todos los demás serán negativos. Voy a hacer la tercera y tú ya vas a tener que ser capaz de deducir las demás. ¿Sale? Vamos a ver cómo quedarían las demás. Ajá. Dice así. Si quiero ahora la transformada de la tercera derivada. Vamos a ver. Transformada. Déjame borrarte aquí. Y hacemos la transformada de la tercera derivada. Pero seguimos usando la integral por partes. Vamos a ver. Aquí también te escribo este y te digo. Muy bien. La tercera derivada. 1, 2, 3. Tercera derivada. Ajá. La u es la misma, u está exponencial, su derivada menos s esto. Y aquí sería la tercera derivada. ¿Y cuál es la integral de la tercera derivada? Pues nos llegaría a la segunda derivada. Si integro la tercera derivada, vamos a la segunda derivada. Entonces otra vez hacemos igual u por b,
e a la menos st por f bi'prima de t, evaluada de 0 a infinito, menos integral de b, 0 a infinito, de b de f' de t, diferencial de u, menos s e a la menos st, diferencial de t. O sea, simplemente f bi'prima evaluada de t, f bi'prima de t, sobre exponencial de st, evaluada de 0 a infinito, menos y menos, otra vez nos da un más s, de la integral de 0 a infinito de f bi'prima de t por e a la menos st diferencial de t. Que te estoy diciendo que todo esto es la transformada de f bi'prima de t. Entonces el resultado sería, evaluando en infinito, ya sabemos que sería la segunda derivada del valor del infinito sobre la exponencial del infinito, pues tiende a 0, 0 menos la segunda derivada evaluada en 0 sobre e a la 0, perdón, e a la 0 que nos da 1, más s por la transformada de la segunda derivada. Y la transformada era menos f' de 0 menos s por f de 0 más s cuadrada transformada de f de t, lo que te comentaba hace ratito. Entonces aquí nos quedaría menos f bi'prima evaluada en 0 sobre 1, más o menos menos s por f' de 0, más o menos menos s cuadrada por f de 0, más por más s cúbica transformada de f de t. O sea, que ya tenemos aquí nuestra transformada de f trip'ima de t. Ya con eso va a ser factible que tú lo generalices. Me dice, si es la tercera derivada, si era la segunda derivada, tomo la primera. Si era la tercera derivada, tomo la segunda. Menos f bi'prima de 0. Menos, aparece una s. Reduzco de la segunda derivada a la primera derivada. Aparece otra s. De la primera derivada reduce a la función. Aparece otra s y es positivo, el único que es positivo, de la transformada de f de t. Y tenemos la tercera derivada. Quiere decir que ya no es necesario que hagas las demás, menos f bi'prima, menos s por s prima, menos s cuadrada por f de 0. Si ya quisieras tú sacarme la transformada de la cuarta derivada de una función, sería menos la tercera derivada evaluada en 0, menos s por la segunda derivada evaluada en 0, menos s cuadrada por la primera derivada evaluada en 0, menos s cúbica por la función evaluada en 0, más s cuarta de la transformada de la función original. Y así sucesivamente, muchachos. Si me dice la transformada de la quinta derivada de una función, será igual a menos f cuatriprima evaluada en 0, menos s por la tercera derivada evaluada en 0, menos s cuadrada por la segunda derivada evaluada en 0, menos s cúbica por la primera derivada evaluada en 0, menos s cuarta por la función evaluada en 0, más s quinta de la transformada de la función de t. Una vez que hayas comprendido este proceso, pues ya nada más pues vemos dónde vamos a utilizar precisamente las derivadas, o más bien las transformadas de las derivadas. ¿Sale? Vamos a ver, entonces no pierdas de vista esto y vamos a continuar.